Salmo 108, hermanos, Salmo 108. Así es que les invito a tener su Biblia abierta en este salmo. El Salmo 108 es un salmo raro. Es un salmo que nos va a caer de extraño porque resulta que no, por decir así, no es un salmo original. Todos los salmos, todos los 149 salmos, son originales, es decir, fueron expresiones, fueron oraciones, fueron cantos que brotaron de un momento de inspiración, obviamente bajo la guía del Espíritu de Dios para que la palabra fuera eterna y la palabra fuera edificante también. Pero resulta que el Salmo 108, pues es un salmo que no es propiamente original, así, podemos decir de esa manera. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, estamos viendo aquí en nuestra presentación, hermanos, que ya estamos avanzando en el estudio de los salmos, ya estamos acá en el libro 5, estamos en el Salmo 108 ahora, y ya nos estamos acercando a la parte final. Bien, este salmo, vamos a ver, tiene estas características. Es un salmo de alabanza, sí, es un salmo de alabanza, pero también es un salmo de petición, es un salmo donde quien escribió este salmo expresa su anhelo de que Dios le ayude en una situación especial. Entonces, es un salmo de alabanza y además es un salmo que expresa una petición hacia Dios. Este salmo es el resultado, y ahí viene lo extraño, es la combinación de los salmos 57 y 60. Es decir, que propiamente no es así de original, sino tiene un extracto tiene parte del Salmo 57 y tiene parte del Salmo 60. Entonces, esas partes se unieron o en un momento alguien guiado por el Señor unió esas partes y entonces se formó el Salmo 108. Bien, ambos salmos fueron escritos por David, el 57 y el 60 fueron escritos por David. Por tanto, se atribuye a David el Salmo 108. Entonces, se piensa que David también tuvo que ver con este salmo. Esta versión de la Biblia es una versión argentina y es una versión católica. La versión Straubinger menciona que fue arreglado después del exilio de Babilonia. Bueno, esa es una conjetura, porque si fue arreglado después del exilio, pues entonces no fue escrito por David, pero es una conjetura. O sea, si ustedes tienen esa versión de esa Biblia, pues se van a dar cuenta de ese comentario. El pueblo de Dios en este salmo exalta a Dios primero. Primero exalta a Dios, se exalta a Dios, y luego suplica al Señor en medio de sus conflictos y opresiones. ¿Cómo te acercas al Señor cuando tienes conflictos? Esa es la pregunta que va a resolver, o este salmo es la respuesta a esa gran pregunta. ¿Cómo te acercas al Señor cuando tienes conflictos? Es decir, en un sentido más personal, ¿cómo me debo de acercar a Dios cuando tengo problemas, cuando tengo una necesidad? ¿Cómo debo de orar? ¿Cómo debo de hablarle al Señor? Bueno, pues el Salmo nos contesta esta pregunta, esta seria pregunta, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta que contesta el Salmo 108. Vamos a ver ahora aquí. Hay dos cosas que nos va a enseñar el Salmo. Dos cosas, dos enseñanzas muy especiales. Primero, acercándonos a Dios con alabanza es lo que nos va a mostrar y va a contestar la pregunta, y acercándonos a Dios con confianza. Entonces, primero, hay que acercarnos a Dios con alabanza. Es decir, antes de pedirle algo, antes de decirle al Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, me pasan ese tipo de cosas, primero tenemos que reconocer su grandeza. Primero tenemos que decirle, Señor, gracias por
por tu presencia, tu amor, tu misericordia. Gracias porque me sigues sosteniendo. Gracias por la vida que me das. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, etcétera, etcétera. Tenemos que expresar nuestra adoración, nuestra exaltación hacia Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Y la segunda cosa es cuando ya podemos abrir nuestro corazón y podemos decirle al Señor, bueno, Señor, me pasa esto, tengo este problema, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta situación difícil, ayúdame, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso este salmo contesta la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios cuando estamos en conflictos? Bueno, aquí está la respuesta. Vamos a ver aquí. Ahora, vamos al punto número 1, acercándonos a Dios con alabanza. Primero, veamos el versículo 1, por favor. Leamos todos juntos aquí en nuestra presentación. Aquí en la pared, hermanos, aquí. Leamos todos juntos. Dice, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Si es David el escritor de este salmo, entonces David siempre se gozó, siempre expresó su alegría, su gozo, su anhelo de estar en la presencia del Señor, y lo hacía siempre con regocijo. Lo hacía con un corazón abierto de adoración al Señor. David siempre fue un gran adorador de Dios, y precisamente los salmos mencionan este asunto. A veces sí pasaba por conflictos y hay salmos donde expresa esa necesidad, esa situación, ese conflicto que está viviendo, pero ya sea al principio o al final del salmo siempre termina exaltando al Señor. Entonces, veamos esta situación. Ahora, vamos un poquito más adelante. Vamos a ver. La semana pasada veíamos que el libro 5, vamos a regresar un poquito aquí a la transparencia. El libro 5 es el que está aquí, son los que contienen los salmos del 107 al final, al 150. El salmo 105, el libro 5 de los salmos es una colección de salmos que están formados por salmos de David, salmos de sabiduría, salmos del Gilel egipcio, que significa que eran salmos de aleluya cuando se celebraba la Pascua, salmos graduales, que eran los salmos cuando se iba a las fiestas sagradas hacia Jerusalén, y los salmos de aleluya, que eran los salmos de exaltación a Dios, y que termina con el Salmo 150. Bueno, el 108 forma parte de los salmos de David. Y ahora, en este salmo, aquí viene la característica de este salmo tan especial. Por eso decimos que no es un salmo original. ¿Por qué? Porque la primera parte del Salmo 108, del 1 al 5, es del Salmo 57, del 7 al 11. Vamos, por favor, vamos a ver el versículo 1 primero. Vamos a leer el primer versículo del Salmo 108, por favor. Ahí en sus Biblias. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Ahora vamos a pasarnos, por favor, al Salmo 57 y vamos a leer el versículo 7. Salmo 57, 7. Bien, a ver todos juntos también. Salmo 57, 7. Dice así, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo con el Salmo 108? Sí. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 11, es lo mismo que aparece en el 108 del 1 al 5. Y en esta sección, en este salmo, mejor dicho, en el Salmo 57, David está expresando su anhelo, su deseo de que Dios le ayude, porque en el Salmo 57 expresa que es perseguido. Y es perseguido especialmente por Saúl. Ahora, por favor, vayamos al Salmo 57 y en la parte de arribita, antes del versículo 1, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice antes del versículo 1? Dice, al músico, ¿quién? Al músico principal, no destruyas. Ahora, dice una palabra muy especial, Mictán. Mictán es oración. Mictán de David. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Entonces,
el Salmo 57 tiene que ver con una persecución. David estaba sometido a ese estrés, a esa opresión del rey Saúl que lo buscaba para acabar con su vida, ¿sí? Ahora, otra vez regresando, la estructura del Salmo 108, del 1 al 5 tiene que ver con esta parte. Y ahora, la siguiente parte tiene 13 versículos, el Salmo 108, del 6 al 13, tiene que ver con el Salmo 60. Entonces, el Salmo 108 se puede dividir en dos partes, pero la primera parte con el Salmo 57, la segunda parte con el Salmo 60. Ahora, por favor, vayamos al versículo 6 del Salmo 108. Versículo 6, por favor. A ver, ¿cómo dice? Todos juntos. Versículo 6 nada más. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Ahora vamos al Salmo 60 y el versículo 5, por favor. Ahora vamos a usar nuestras Biblias, ¿sí? El Salmo 60 y el versículo 5. Lo leemos todos juntos. Dice así: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Entonces, viene siendo lo mismo. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 13, es lo mismo del 5 al 12 del Salmo 60. Entonces, podemos decir otra vez, el Salmo 108 no es netamente original, porque está compuesto del Salmo 57 y del Salmo 60, esas dos mitades. Pero en el Salmo 60 la situación es diferente. Mientras que en el 57 David es perseguido, en el 60 David ha sufrido una derrota. Y por eso él se siente desesperado, se siente mal y clama a Dios pidiéndole de su ayuda. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con este problema de David. Entonces, volvemos otra vez a la introducción. Vamos aquí. La pregunta es, ¿cómo te acercas al Señor cuando tienes conflictos? Porque David, por una parte, es perseguido y por otro lado, es derrotado. ¿Cómo debo de acercarme a Dios?, se preguntaba David. Bueno, pues precisamente es lo que contesta este salmo, ¿sí? Vamos aquí así. Entonces, ya tenemos esta situación. Veamos cómo está la estructura de este salmo. Miren qué cosa tan especial con el libro de los salmos. Cada salmo tiene sus propias características, cada salmo tiene enseñanzas de verdad grandiosas y este es uno de ellos también. El Salmo 108 tiene que ver con estas situaciones. Bien, ahora vamos aquí. Sí, si tengo problemas, ¿cómo me acerco a Dios? Otra vez la pregunta. Si tengo problemas, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, vamos a ver aquí. La primera cosa, la actitud en la alabanza. Lo primero que tiene que ocurrir. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 del 108, por favor. Salmo 108 del 1 al 5. Todos juntos. Son 5 versículos y es poesía y se lee rápido, ¿sí? A ver, los versículos del 1 al 5, del 108, dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Veamos cómo aquí David comienza de una manera positiva, de una manera gozosa. ¿Tiene problemas? Sí, tiene problemas. Pero antes de sus problemas, antes de mirar a las situaciones que está viviendo, que son adversas, primero mira hacia Dios y se goza con Dios. No es que sea, voy a usar esta palabra, no es que sea masoquista, sino que en su manera de ver las situaciones, ve sus problemas, pero ve a Dios. ¿Y quién es más grande? ¿Sus problemas o Dios? Pues Dios. Entonces, ¿qué dice David en su interior? Mejor me gozo en Dios. Mejor mi corazón está dispuesto para alabar a Dios. Mejor le voy a cantar a Dios. Sí tengo problemas y tengo muchos problemas y a veces ni encuentro la salida.
pero mi Dios es más grande que mis problemas, entonces debo de alabarle a Él. Por eso es que la actitud que tiene en los primeros 5 versículos de este salmo es una actitud positiva. Y veamos aquí las cosas que hay. Primero, pone su corazón que está dispuesto, prepara su corazón para alabar a Dios. Es decir, va a la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde estaba la presencia de Dios en el tiempo de David? Pues estaba en una tienda, en un tabernáculo, porque todavía no se construía el templo, pero ahí estaba el arca. Iba frente al arca de Dios para poder alabar a Dios y decirle, Señor, gracias por las situaciones que tengo, porque tú me vas a ayudar a salir victorioso de esta situación. Entonces su corazón estaba preparado para darle lugar a Dios. En segundo lugar, lo hacía con canto y con música. Veamos, por favor, versículo 1, dice de la siguiente manera: cantaré y ¿qué cosa? Y entonaré salmos, esta es mi gloria. Cantaré y entonaré salmos. Está repitiendo las palabras, está diciendo lo mismo, está poniendo énfasis solamente en cantarle al Señor. Pero luego dice en el versículo 2, despiértate, salterio y arpa. Es decir, que Él desea que los instrumentos que utilizaba en su tiempo se unieran para exaltar a Dios. Ahora, hermanos, ¿es bonito que cantemos con instrumentos? ¿Sí? Cuando escuchamos el teclado, las guitarras o el violín y en la adoración en la iglesia, ¿se escucha bonito? ¿Sí? Tal vez no escuchamos mucho el violín, pero el domingo en la mañana, Norma estaba allá arriba tocando su violín. No, tal vez no se escucha tanto por el teclado y las guitarras, pero ahí se unen los instrumentos, las guitarras, el teclado, el violín, etc. Y se escucha bonito y nos anima a cantar con más entusiasmo a Dios, ¿sí? Y es lo mismo que ocurría con David. David utilizaba los instrumentos. Hay una iglesia, o mejor dicho, hay un movimiento que se dice cristiano, que dice que ellos no utilizan los instrumentos porque los instrumentos son del diablo. ¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Ustedes qué piensan? Dicen que los instrumentos son del diablo. ¿Y saben qué cita utilizan para decir que esos instrumentos de música no debemos de usarlos en la iglesia? Utilizan un versículo. Bueno, les voy a mencionar, hermanos. Vayamos a Génesis capítulo 4 para que ustedes sepan, porque a lo mejor por ahí alguien los llega a confrontar, va a decir, no, ustedes utilizan instrumentos que son del diablo. Bueno, no es así. Vayamos al capítulo 4 de Génesis, por favor. Capítulo 4 de Génesis. Y vamos al versículo 21, 4:21. Dice de la siguiente manera, estamos en Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Quién era este Jubal, hermanos? ¿Quién era este Jubal? Pues era un descendiente de Caín, Entonces dicen ese grupo de personas, dice, pues, ¿quién era Caín? Era un hombre carnal, era un hombre que vivía en el mundo, era un hombre malo, y por lo tanto su descendiente Jubal, pues igual ha de haber sido mundano y por eso tocaban los instrumentos. Bueno, pero se basan en eso. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? ¿Debemos utilizar instrumentos en el canto cristiano o no? Sí, ¿verdad? ¿En el cielo se tocan instrumentos, hermanos? Sí, en el cielo se tocan instrumentos, fíjense, sí, hermanos, porque se mencionan las arpas en el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces, David cantaba con música y sus propios cantos. Ahora, ¿cuándo lo hacía? Vamos al versículo 2 del Salmo 108. ¿Cuándo es el momento de exaltar y de glorificar a Dios? A ver, hermanos, ¿cómo dice el versículo 2? 108:2. ¿Alguien lo lee, por favor? 108:2. Despiértate, salterio y arpa, despierta al alba. Despertaré al alba. ¿Cuándo es el alba, hermanos? Más o menos, ¿cuándo es el alba? Sí, al amanecer, pero más o menos, en hora, más o menos, 5 de la mañana,
6 de la mañana, entre 5 y 6, más o menos. Bueno, pues entonces se levantaba temprano para cantar a Dios, ¿sí? No se levantaba a las 10 ni a las 11, no, se levantaba tempranito para buscar a Dios y darle gracias y exaltar al Señor. Y de esa manera se llenaba de vitalidad, se llenaba de fortaleza espiritual, se llenaba de gozo de estar ante su Dios. Entonces, en muchos ejemplos de la Biblia, y especialmente los Salmos, pues se menciona que hay que levantarse temprano para buscar a Dios. Dice, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Uno de nuestros cantos basado en el Salmo 62. Entonces, debe ser de esa misma manera. Bien, ahora otra cosa, lo hacía también con la gente. Versículo 3, ¿cómo dice? Por favor, versículo 3, alguien que nos lea. Muy bien, entonces, pues eso quiere decir que lo hacía también en público, con la gente, con su propia gente, con su pueblo. Se unía con ellos para poder exaltar al Señor. Y vamos a ver, perdón, la última parte, la actitud, reconociendo la misericordia de Dios, versículos del 4 al 5. 4 al 5, ¿cómo dice ese texto, hermanos? Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltando sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Muy bien, entonces aquí viene la razón de esa adoración, de esa exaltación que tenía David hacia Dios. Ahora vamos a ver aquí esto. Veamos esta situación. Por favor, veamos esto. El contexto del Salmo 57, es decir, lo que estamos viendo, los versículos del 1 al 5, es una repetición del Salmo 57. Ahora, el contexto del Salmo 57. David escribió este salmo a causa de la persecución del rey Saúl, como lo vimos antes del versículo 1. Ver la nota antes del versículo 1. Y se refugia en una cueva de Adulam, 1 Samuel 22:1. En este salmo David pone énfasis en la misericordia de Dios. El Salmo 57 lleva el título No destruyas, porque en la cueva tuvo David la oportunidad de matar al rey Saúl, pero rechazó hacerlo. Entonces, David se encontraba en una situación de verdad muy difícil, muy apretada, por decir así. ¿Qué debería de hacer? ¿Acabar con su enemigo Saúl o dejarlo vivo? Pues David reflexionó y pensó, pues él es mi suegro, él es mi rey y él es el ungido de Dios, pues ¿cómo voy a acabar con su vida? Y entonces no lo hace, pero está en ese conflicto y por eso es que este salmo tiene que ver con esta situación, porque estaba perseguido. Ahora, vamos a ver continuando con el contexto histórico. El contexto histórico del Salmo 57. ¿Por qué David huye? Huye del rey Saúl, primeramente porque el rey era el padre de su amigo. ¿Quién era su amigo? ¿Quién era el amigo de David? Jonatán. Y imagínense que matara al papá de su amigo. ¿Cómo iba a quedar? Pues no era lo correcto. En segundo lugar, el rey merecía su respeto porque era el rey. ¿Se acuerdan ustedes que David dijo, él es el ungido de Jehová? Sea como sea, hay que respetarlo. Si era malo y le estaba persiguiendo a David, miren qué sentimiento, o mejor dicho, qué manera de pensar de David tan especial. Una cosa más, el rey fue puesto por Dios. David reconoce que la autoridad que tiene el rey Saúl no es una autoridad de un rey humano, no es por un partido político, no es por las votaciones del pueblo, no es por la democracia, sino Dios mandó al profeta Samuel para ungir a Saúl. Y entonces era por la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a estar en contra del rey David? ¿Cómo iba a poner su mano encima del rey si era un hombre que Dios había colocado? Y todavía una cosa más, pues el rey era su suegro. ¿Se acuerdan que David se casó con una de las hijas de Saúl? Pregunta bíblica, ¿se acuerdan cómo se llamaba su esposa? Mical, exactamente. Muy bien, hermana Esperanza, Mical se llamaba. Entonces, ¿cómo iba a estar en contra de su suegro? ¿Cómo iba a estar en contra del padre de su mejor amigo? ¿Cómo iba a estar en contra del rey que Dios puso? Entonces,
pues era una situación así complicada. Por eso es que David ora y le pide a Dios que le ayude, pero primero lo exalta, primero le da las gracias a Dios. Vienen esa cosa. Ahora, los lugares donde estuvo huyendo David. David estuvo huyendo. Él prefería mejor huir que hacerle frente al rey Saúl para acabar con su vida. Prefería mejor estar evadiendo las situaciones. Y veamos los lugares. Se fue a Nayot de Ramá, 1 Samuel 21, se fue a Not. Ahí en Not, el rey Saúl hizo algo feo. Mató a 70 sacerdotes, porque se fue a refugiar ahí y los sacerdotes lo protegieron y llegó Saúl y acabó con esos sacerdotes. Fíjense, era tremendo Saúl. Bien, se fue a la cueva de Adulam, 1 Samuel 21:1, se fue a Gat con los filisteos y se fue a Moab, en esta ciudad, a Mizpa, 1 Samuel 21:3. Entonces andaba de un lugar a otro huyendo, porque la situación se le había puesto muy complicada. David estaba furioso, celoso, deseaba acabar con la vida del rey David, pero él mejor prefería huir. Bien, ahora aquí, veamos esta es una fotografía moderna. Esta es una fotografía. Si usted va a Israel, puede pedir a un guía de turista que lo lleve a este lugar. Esta es la región de Adulam, la dirección suroeste, y se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y en esta región, aquí andaba vagando, aquí andaba escondiéndose David del rey Saúl. ¿Sí? Entonces, el Salmo 57 tiene que ver con esta región por donde iba huyendo el rey David, ¿sí? Para evitar la confrontación con el rey Saúl. Bien, vamos aquí todavía. Ahora, las razones de la alabanza. ¿Por qué alaba al Señor David? Pues aquí lo está diciendo en estos versículos, en estos primeros 5 versículos. Porque más grande que los cielos es su misericordia. Fíjense bien, hermanos, por favor, vayamos otra vez al texto. Dice el versículo 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Por qué David permanecía firme? ¿Por qué David seguía con vida? ¿Por qué David seguía todavía luchando para evitar enfrentarse al rey Saúl? Por la misericordia de Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios le estaba ayudando. En segundo lugar, dice, porque hasta los cielos es su verdad. Es decir, la palabra de Dios siempre estaba con David y es la palabra eterna que le fortalecía, las promesas que Dios le estaba dando y que Dios nunca le iba a fallar porque Dios siempre iba a ser fiel hacia él. Y la tercera cosa es porque su gloria estaba sobre toda la tierra. Toda la tierra menciona o anuncia la gloria de Dios. Dios hace grandes cosas, ¿sí? Tanto en los fenómenos como en situaciones muy especiales hace milagros. Y Dios siempre está haciendo grandes cosas a nuestro favor. David lo sabía. David sabía que en la historia de su pueblo Dios había hecho cosas inmensamente maravillosas. Y por eso él confiaba en su Dios. Por eso es que le alaba, por eso es que exalta a Dios, porque sabe en quién está poniendo su mirada, ¿sí? Entonces, la primera respuesta a la pregunta, ¿cómo debo de presentarme a Dios? ¿Cómo me debo de acercar a Dios cuando tengo conflictos? Pues primeramente con alabanza, con exaltación a Dios, con adoración, con gratitud. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es cuando tenemos problemas, en lugar de decir, ay Señor, tengo este tipo de problemas y ya no puedo más y ya no aguante y ayúdame, primero hay que tranquilizarnos y decirle, Señor, gracias porque estás conmigo, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es más grande que los cielos, como dice aquí el texto, ¿sí? Entonces debe ser primero. Vamos ahora adelante. Ahora vamos a la segunda parte. Acercándonos a Dios con confianza. Estos versículos del 7 al 13 ahora ya son del Salmo 60. Ahora son una copia del Salmo 60. Y aquí se nos menciona el otro problema que tiene David. Dice en los versículos 12 al 13 del 108, danos socorro contra el adversario, porque fíjense bien lo que dice David,
porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces David está confiando en Dios. Él sabe que Dios le va a ayudar. Por eso dice el título, acercándonos a Dios con confianza. Él sabe en quién está poniendo su mirada, ¿sí? Porque Dios nunca le dejó a David, ni tampoco le falló en situaciones complicadas. Bien, ahora vamos a ver esto. Bien, ya vimos aquí la estructura. En esta parte David es perseguido, pero ahora aquí David es derrotado. Aquí es derrotado. El Salmo 60 menciona de una derrota que sufrió Israel en el tiempo del rey David. Mientras David estaba luchando en una parte, propiamente estaba luchando contra los sirios, resulta que llegaron los edomitas por la parte del reino del sur y ahí hicieron un destrozo propiamente. Entonces fue una derrota. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. El contexto histórico del Salmo 60, ahora con el Salmo 60. El contexto histórico se menciona en 2 Samuel 8. Aunque solo se mencionan victorias, en 2 Samuel 8:13 David derrotó a 18,000 edomitas. Sin embargo, los edomitas ya habían causado una grave invasión en el sur del reino antes que David llegara a combatirlos. Y este es el tema del Salmo 60. ¿Por qué? ¿Por qué los edomitas derrotaron a Israel por la parte sur? Porque David se encontraba en la guerra contra los sirios. Ese era el problema. Vamos a ver aquí. Miremos esta parte, ¿sí? Edom, aquí está la palabra Edom, de donde son los edomitas, está en esta parte, ¿sí? Entonces los edomitas llegaron por esta parte sur. Pero David, en ese momento, mientras los edomitas estaban haciendo estragos en esta parte, David estaba, aquí no se nota en el mapa, pero estaba hasta arriba, porque aquí está Siria. Y David estaba luchando contra los sirios. Entonces, los edomitas aprovecharon que David no estaba en el reino para poder causar esos problemas, pues ese problema tan serio, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahorita vamos a regresar al mapa. Ahora, por favor, veamos esto. ¿Cómo se siente uno cuando está derrotado? ¿Cómo se siente uno? Pues se siente uno mal, ¿verdad? Veamos a esta persona. Así está derrotado. Según el Salmo 60, se siente desechado por Dios. Según el Salmo 60, se siente desechado por Dios. Se siente abatido, versículo 3. Se siente quebrantado, también versículo 1. Y se siente aturdido. Entonces, así, cuando estamos derrotados, eso es lo que nos muestra el Salmo 60. Se siente uno así. Pero David hace algo extraordinario. Saca fuerzas de su debilidad y mira hacia arriba, mira hacia el Señor, aún estando en esa condición de derrotado, ¿sí? Dice, ahora veamos el mensaje, dice el versículo 7, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Aquí viene la intervención de Dios. David sabe que Dios ama a su pueblo. A pesar de que Israel ha cometido muchas cosas indebidas y ha pecado y le ha fallado a Dios y ha sido infiel, Dios sigue amando a Israel, sigue amando a su pueblo y lo sigue apoyando. Y David sabe eso. Y entonces aquí viene esta expresión. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Ahora vamos a ver aquí en el mapa, por favor. Aquí, en esta parte, ahorita lo vamos a ver en el Salmo, está la región de Galat. Y la región de Galat le pertenecía a la tribu de Manasés. Luego, la ciudad de Siquén aparece aquí, se menciona en el Salmo 108. La ciudad de Siquén fue el primer asentamiento que tuvieron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, cuando pasaron el río Jordán. Luego, el valle de Sucot es este valle que está aquí pasando el río Jordán. Luego aquí están los moabitas, que también eran enemigos de los israelitas. Aquí está Filistea
Ustedes han escuchado en las noticias la famosa Franja de Gaza, en donde Israel estuvo batallando hace unos meses. Pues esta es la Franja de Gaza, y aquí estaban los filisteos, ¿sí? En donde están ahora los palestinos, pues ahora es esto. Bueno, en la antigüedad era esto, ¿sí? Y Moab, Edom y Filistea siempre estuvieron luchando contra los israelitas, ¿sí? Estuvieron peleando contra ellos, ¿sí? Causaron muchos problemas, no solamente en el tiempo de David, sino mucho antes y después también, ¿sí? Causaron estos problemas. Pero Dios puso siempre atención en su pueblo. Ahora vamos aquí, por favor. Vamos a este texto. Por favor, veamos los versículos. Vamos adelante, por favor. Los versículos del 7 al 9, del Salmo 108. El Salmo 108, del 7 al 9. A ver, todos juntos, por favor, leamos. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y aquí está el mensaje de Dios. En estas palabras, David se estaba regocijando y sacando fortaleza porque sabía que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo. Aunque habían sido derrotados por los edomitas y estaban en una situación complicada, sin embargo, David se esfuerza y se anima para poder ir en contra de los edomitas. Y entonces, vamos a regresar, por favor, vamos a regresar a este pasaje. Aquí en esta parte. En 2 Samuel 8:13, David derrotó a 18,000 edomitas. Entonces, los edomitas sí causaron estrago, pero regresa de Siria y va a enfrentarse a los edomitas y los derrota y mueren 18,000 edomitas. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, qué cantidad de gente, ¿no? 18,000 personas de los edomitas fallecieron en esa situación. Entonces, David se fortalece en el Señor. El mensaje de victoria. ¿Qué nos enseña estos versículos que leímos del 7 al 9? Del 7 al 9. Número 1, Dios es soberano sobre todas las naciones, porque el Señor dice, yo voy a repartir la tierra. Fíjense bien el versículo 8. No, perdón, versículo 7. Versículo 7. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. ¿A quién le pertenecía la tierra de Canaán? Pues a Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera. ¿Por qué los árabes y los iraníes y los egipcios y todos aquellos que están luchando contra Israel, por qué están peleando con Israel? Porque dicen que esa tierra no les pertenece a ellos. Pero ¿quién le dio la promesa de que esa tierra era de los israelitas? Se lo dio Dios desde el tiempo de Abraham. Y Dios es el dueño, Dios es el soberano, Él puede hacer lo que quiera con su tierra, ¿sí? Y entonces aquí está refrendando esas palabras David. Entonces Dios nos va a dar la heredad, nuestra tierra propiamente. 2, Dios cuida de forma especial a su pueblo. Dice, mío es Galat y mío es Manasés. Galat es la región donde se asentó la tribu de Manasés. Y Manasés era, en el sentido de los hijos de Jacob, resulta que Manasés era su nieto, no era su hijo, era su nieto, porque Manasés era hijo de José. ¿Se acuerdan ustedes que José en Egipto tuvo 2 hijos? Uno se llamó Efraín y otro se llamó Manasés. Manasés era el mayor y Efraín era el menor, pero resulta que en la bendición que Jacob le da a sus hijos, en lugar de tomar a José, toma a sus nietos, a Efraín y a Manasés, y pone sus manos sobre ellos y los bendice y los incluye dentro de los 12 hijos para que formen las 12 tribus de Israel. Y entonces es una cosa muy especial. Entonces, por eso dice el Señor, mío es Galat y mío es Manasés. Ahora 3, Dios gobernará las naciones por medio de su pueblo, ejemplificado en Judá, donde dice, Judá es mi legislador. Ahora, ¿quién es el rey de reyes?
Es el Señor Jesucristo. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? De la tribu de Judá. Él viene, Él es el león de la tribu de Judá, dice el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. El Cordero de Dios, Cristo, que es descendiente de David, es también descendiente de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, por eso dice el texto, Judá es mi legislador, porque el que lleva la ley y el que es el verdadero juez y el que va a gobernar es el Señor Jesucristo. 4. Dios da la victoria a Israel sobre las naciones enemigas, ejemplificadas en Moab, Edom y Filistea. Dios, tarde o temprano, Dios va a traer la victoria, ¿sí? Ahorita en Israel hay guerra. Ahorita los iraníes están como desesperados queriendo acabar con Israel, ¿sí? ¿Creen ustedes que ganen los iraníes? Israel podrá ser malo y testarudo y rebelde ante Dios, pero Dios va a ser siempre fiel a su pacto. Y Dios va a guardar a su pueblo hasta el final, hasta que lleguemos al milenio, ¿sí? Fíjense qué cosa tremenda. Bueno, vamos ahí. No me meto en política internacional. Vamos aquí. Ahora hay una oración de confianza. Los versículos 12 al 13. Leamos todos juntos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué significa hollar, hermanos? ¿Qué significa hollar? Dice, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué significa? Pisarlos, exactamente. Él pisará a nuestros enemigos. Eso quiere decir que Dios da la victoria. ¿Qué se hacía con los enemigos antiguos cuando alguien los vencía? Se les ponía el pie encima, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo este texto. Dios va a dar la victoria. Y vana es la ayuda de los hombres. David sabía que estaba confiando bien en su Dios. Bien, ahora vemos aquí. ¿Cómo obtener la victoria ante las adversidades? ¿Qué nos está enseñando este salmo? ¿Cómo podemos obtener la victoria en las adversidades? Bueno, pues número 1, hay que mantenernos firmes, hay que mantener firme la fe en Dios nada más, ¿sí? Nada más en Dios. Por eso es que David dice en los versículos 1 y 2, mi corazón está dispuesto, Jehová, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate salterio y arpa, despertaré al alba, porque él estaba confiando en su Dios. En segundo lugar, suplicar por la ayuda divina, no la del hombre. Por eso en el versículo 12 que leímos aquí, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Entonces, hay que suplicar por la ayuda de Dios. Hay que decir, Señor, ayúdame. Número 3, confiar en Dios y no en el hombre. En el Salmo 108, versículo 12 dice, porque vana es la ayuda del hombre. Y número 4, salir a la lucha, no quedarnos con los brazos cruzados. Porque a veces uno dice, bueno, ya mejor así me quedo. No, hay que seguir adelante, hay que despertar y hay que animarnos, ¿sí? No hay que quedarnos en casa, no hay que dejarnos derrotar, al contrario, sí. Podemos en un momento dado tropezar, caer, pero hay que levantarnos y no nos levantamos en nuestras fuerzas, sino que Dios nos levanta, Dios nos saca adelante. Fíjense bien, hermanos, ¿se acuerdan de este texto del Salmo de 2 Timoteo 1:7? ¿Se acuerdan de este texto? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, podemos salir adelante. Sí, podemos caer, podemos tropezar, podemos cometer errores, sí, pero con la ayuda de Dios vamos a levantarnos y vamos a salir adelante. Por eso David decía, en Dios haremos proezas, ¿sí? Nos vamos a levantar. Por eso, en medio de la derrota que estaba experimentando David en el Salmo 60, él dice, no, vamos a confiar en nuestro Dios y vamos a seguir. Bien, ahora vamos aquí. En nuestra vida cristiana, ¿en quién debemos de poner nuestra derrota? ¿En quién debemos poner nuestras fallas? ¿En quién debemos de poner nuestros fracasos, las derrotas, las caídas, nuestros pecados? ¿En dónde? En el Señor, en el Señor. Ir a la cruz, ir ante el Señor y decirle, Señor, sí, te fallé,
cometí estos errores, hice algo malo, no estuvo bien, tomé una mala decisión. Perdóname, Dios, perdóname, Señor. Pues recordemos que el texto dice de 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? De toda maldad, de toda maldad. Podemos confiar en nuestro Dios. Así es que tenemos que levantarnos. Y dice este texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por la terquedad de nuestra vida. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay alguien que llevó nuestro pecado, llevó nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras caídas, y es el Señor Jesús. Entonces tenemos que confiar en Él, ¿sí? Y hermanos, a ver, leamos este texto todos juntos, todos juntos. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Nos sentimos como estos muñecos? ¿Nos sentimos así a veces? Todos derrotados, ya todos decaídos, así, moreteados por la vida, que ya no podemos caminar, que andamos arrastrando los pies, pero veamos lo que dice aquí el Señor, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. ¿Y cómo nos levantará? Con su poder. 1 Corintios 6:14. Miren qué tremendo. Entonces, podemos levantarnos, podemos ir adelante, ¿sí? En lugar de echarnos a correr, en lugar de huir, en lugar de ir al mundo, mejor hay que enfrentar las situaciones con la ayuda de Dios y Dios nos va a levantar. Ahí está la enseñanza. Bien, hermanos. Bueno, ¿qué aprendemos del Salmo 108? ¿Qué aprendamos de este maravilloso salmo? A pesar de que está integrado por otros 2 salmos, ¿qué aprendemos?